Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Herrera y en este primer workshop metodológico vamos a hablar sobre la metodología de investigación, también conocido como método de la herradura o horseshoe. Este video es creado para todos los estudiantes que participan del área de interés de proyectos en su espacio colaborativo Teams, Tecnología, Innovación, Gestión y Sustentabilidad. Bueno, ¿de dónde viene el método de la herradura o el horseshoe method? Este es un método que viene de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Stanford, específicamente del Centro de Ingeniería de Integrated Facility. Y este centro es un centro de investigación de la Universidad de Stanford que se trabaja específicamente en toda la área relacionada con la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción. La misión de SciFi es ser digamos, un centro de investigación global, ¿cierto? Premier dentro del mundo académico y que tiene un foco muy grande en lo que respecta al diseño y construcción virtual en la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción. Entonces, lo que hace SciFi un poco es investigación aplicada, en donde todos los conceptos asociados a la investigación del método científico tradicional los busca, les busca dar un ejemplo bastante práctico, bastante certero de sus sponsors industriales, con gente directamente con la empresa, que son los tipos de investigaciones que ellos realizan. Investigación aplicada totalmente y no investigación, digamos, encerrada en un laboratorio, en un computador. El método de la herradura se llama así porque tiene más o menos esa forma, ¿cierto? Como de herradura, porque ustedes lo pueden ver, ¿cierto? De esta forma. Y tiene varias etapas. Primero se define un problema, de un problema que podemos encontrar tanto en la industria como en la literatura. Luego nosotros definimos una intuición de investigación, es decir, pensamos que a través de ciertas metodologías o con ciertas tecnologías podemos resolver ese problema, es como una intuición, y dado eso nos vamos a buscar a la literatura y buscamos un punto de partida teórico. Entonces vamos a la literatura a ver qué tal si alguien lo ha resuelto tanto en la industria que yo estoy analizando o en otra industria, un problema similar. Luego defino preguntas de investigación, que son lo que yo busco resolver, es parecido a mi objetivo, ¿cierto? El objetivo que yo busco desarrollar en mi trabajo. Y para resolver esas preguntas de investigación, yo voy a tener ciertas tareas y métodos de investigación asociados. ¿Ya? Y esa es como la promesa, eso es lo que yo voy a intentar hacer para resolver mis preguntas de investigación. Luego que yo ejecuto esas tareas de investigación, voy a tener ciertos resultados que por consecuencia lo que buscan es responder a las preguntas de investigación. Con esos resultados, obviamente, yo voy a tener una nueva contribución al conocimiento que van a aportar al punto de partida teórico con que yo me encontré. Y finalmente, obviamente, uno lo que quiere es resolver el problema. Por lo tanto, tiene que buscarle un valor práctico a los resultados que obtuvo en su investigación. Vamos ahora a ver punto por punto cada uno de estos cuadros con un ejemplo que es un poco autorreferente, pero es como la mejor forma de explicarlo es con algo que yo realicé. Es una investigación que lo que buscaba era definir un método de evaluación de las prácticas de gestión Lean en la etapa de diseño de proyectos de construcción. Este fue un paper que fue publicado recientemente en enero en la revista Sustainability, que es una revista de alto impacto del cuartil Q2 del índice Web of Science y que fue publicado muy recientemente en dicho portal. Entonces vamos a ocupar este paper o esta investigación para explicar un poco en mayor detalle el método de la herradura. Entonces, obviamente un problema, uno puede encontrar un problema muy general. Y en ese problema muy general, que es, no sé, la industria de la construcción es muy manual, le falta automatización.
o la industria de la construcción no ha mejorado su productividad en los últimos años versus que las otras industrias tecnológicas se han acelerado. Ese es un problema muy general. O la industria de la construcción es fragmentada. Obviamente uno tiene que ir acotando eso hacia un problema cada vez más específico y que esté delimitado. Eso es lo que le llaman la investigación el método del embudo. Y uno va delimitando ese problema en general a través de ciertas restricciones. El problema de por sí busca definir una situación actual, que es un diagnóstico, sus potenciales causas y un pronóstico. Esa descripción de la situación actual, como ingenieros que somos, lo vamos a definir tanto con métricas de desempeño, es decir, tenemos un bueno o un mal desempeño o un desempeño sobre o bajo lo esperado, y un alcance, un diagnóstico que, por ejemplo, este problema es resuelto en este sector, en esta industria o en esta fase del proyecto, pero no ha sido aplicado en esta otra fase del proyecto o en esta otra industria. Entonces así vamos a definir primero un buen diagnóstico de la situación actual. Al delimitar el problema de investigación hay que definir ciertos elementos. Primero, uno puede delimitar por el espacio físico geográfico. Puede decir, no sé, por ejemplo, quiero resolver esto en Chile o quiero resolver esto en este tipo de empresa, eh, pequeña empresa o grande empresa. Puedo hacer una delimitación acerca del tiempo. Y que tiene que ver con mi restricción un poco también en las tareas de investigación. Yo puedo resolver algo, pero tengo un tiempo para resolverlo. Entonces yo tengo una delimitación temporal. No puedo enfrentar un problema de investigación de un proyecto en donde los resultados los voy a obtener en 4 años más cuando mi investigación dura un año. Entonces yo tengo que acotarlo con respecto a mis restricciones de tiempo. También uno puede hacer ciertas delimitaciones asociadas al significado de sus principales conceptos. Uno puede poner ciertas reglas de inclusión o exclusión para definir, voy a tomar solamente este punto de vista de este concepto. Por ejemplo, el concepto de comunicación. La comunicación es muy amplia. De por sí un concepto sumamente amplio. La comunicación verbal, no verbal. Por lo tanto, uno puede ir acotando y puede ir tomando ciertas acepciones o elementos específicos de un concepto. Y entonces yo voy a tomar la comunicación de este punto de vista y no del otro. Y para eso uno, tal como todo proyecto, y en la definición del alcance, uno tiene que poner cuáles son las reglas de inclusión, es decir, cuáles son los conceptos que va a incluir, y las reglas de exclusión, es decir, cuáles son las líneas de ese concepto que no va a incluir. La selección de problema que será objeto de investigación. Eso tiene que ser sumamente específico. Y la determinación de los recursos disponibles que yo tengo para realizar dicha investigación. Obviamente, si yo quiero resolver un problema en la Luna y yo quiero hacer algo de investigación y quiero aplicar algo en la Luna en vivo, no va a poder ser porque yo no tengo los recursos para hacer eso. Ahora, podría ser ciertos modelos, sí, ahí y lo podría ir limitando. Entonces, mi problema de investigación ya habla de la modelación y no de la ejecución de por sí. Y si yo no tengo un software capaz de hacer eso, bueno, yo voy limitando cada vez más asociado a los recursos que tengo disponibles para ejecutar mi tarea. Lo mismo pasa cuando uno desarrolla cierto tipo de nuevas metodologías asociadas con tecnología y uno lo asocia a la tecnología que tenga disponible, a la tecnología que tiene la universidad o la tecnología que yo puedo conseguir algún tipo de piloto o demo para poder desarrollar mi estudio o conseguirme alguna licencia educacional. Entonces, hay restricciones de alcance y dadas esas restricciones de alcance yo tengo que ir depurando mi problema general hasta llegar a un problema específico. Que un buen ejemplo también de eso es que un problema general es como un tronco, un árbol y uno toma simplemente una pequeña rama de ese tronco largo. Y ahí es donde uno hace el aporte al conocimiento. Bueno, el ejemplo de esto es en el paper, perdón, es la fase de diseño de un proyecto de construcción es clave para reducir los costos e impactar sobre el desempeño del proyecto. Ese es un primer elemento. ¿Ya? O sea, nosotros conocemos la curva de McLeavy, ¿cierto? Y si uno actúa sobre fases tempranas, va a impactar más sobre los costos del proyecto y a menos costo. Entonces, si es que lo hacemos mal en esa etapa, vamos a tener grandes impactos en el futuro y por lo tanto el diseño tiene que ser gestionado. La gestión del diseño ha crecido en los últimos tiempos, ahí hay algo bueno.
sobre todo con la inserción de las nuevas tecnologías. Pero siempre es importante poner aquí un sin embargo. Hay algo que no ha sido considerado. No todo puede ser resuelto con tecnología. ¿Ya? Y que eso todo el mundo que investiga acerca de tecnologías también lo sabe. ¿Ya? Todos los cambios tecnológicos es una mezcla entre entender los procesos, la tecnología y las culturas organizacionales asociados con esos cambios. Eh, entonces, como no todo puede ser resuelto con tecnología, en este caso en particular, existe evidencia de la aplicación de ciertas herramientas de colaboración, de gestión, asociada a la filosofía Lean para gestionar el proceso de diseño. Pero, hay que haber otro pero, sigo aquí nuevamente, evidencio una laguna, no existe ninguna revisión sistemática que permita definir cuáles son las prácticas Lean en el diseño, ni menos una herramienta para evaluar la aplicación. Entonces, de esa forma, yo ahí recién ese último párrafo es mi problema específico. Es decir, no hay un listado de prácticas Lean en la etapa de diseño que se haya revisado de forma sistemática, ni tampoco hay una herramienta para evaluar las prácticas del diseño. ¿Ya? Entonces, así es que yo voy acotando. Existe algo, pero no existe esto. Existe esto, pero tampoco no existe esto. ¿Ya? Si fíjense, hay muchos sin embargo en este proceso. ¿Ya? Que son las formas que yo voy acotando el problema de un problema general a un problema específico. El segundo paso del método de la herradura es la intuición. Y aquí una frase de Albert Einstein que es lo único realmente valorable es la intuición. El intelecto es algo en realidad pequeño en comparado con el camino del descubrimiento. Entonces aquí la intuición es que en realidad si uno aplica ciertas cosas va a mejorar, ¿ya? Va a mejorar algo. Entonces, ¿cuál fue, en mi caso, en el paper de Lean Design, mi intuición? Es que a través de una revisión sistemática se pueden definir ciertas prácticas Lean y a través de un equipo de expertos se puede crear un instrumento para evaluar dichas prácticas Lean y con un instrumento que sea fiable estadísticamente y que tenga resultados amplios que incluya todos los principios Lean. ¿Ya? Esa fue mi intuición. Es posible hacer eso. ¿Ya? Otra intuición podría ser a través de la inserción de BIM es posible encontrar ciertas interferencias entre las distintas especialidades. A través de mejoras en el proceso de diseño se puede mejorar el desempeño en la etapa de construcción. Otra, a través de sistemas automáticos de sistemas de automatización se pueden mejorar los indicadores de desempeño en términos de calidad. O se puede disminuir el número de errores en este proceso, etcétera. Ya la intuición es lo que nos dice un poco la guata, ¿ya? Entonces, en el método científico hablan de hipótesis, pero existe una estructura definida para definir una hipótesis. En nuestro caso no. Es una intuición que nosotros tenemos y que queremos ver si pasa o no pasa. Entonces, teniendo la intuición, los que tenemos que ir a ver es la teoría, qué dice la teoría. Y en el punto de partida teórico, lo que buscamos es buscar cómo se ha resuelto el problema teóricamente, existen experiencias de algo similar, cuáles son sus limitaciones, cómo se enfrenta el problema en la práctica, existen soluciones similares en otros contextos, es decir, yo tengo un problema por acá, en la industria de la construcción, pero este problema se asemeja a un problema en otro contexto, por ejemplo en la industria automotriz, ¿lo podré resolver de esa forma? Entonces, un ejemplo del punto de partida teórico y cómo nosotros lo vamos a enfrentar metodológicamente tiene que ver con esto. O sea, se hizo una revisión de literatura en revistas especializadas científicas de ingeniería, específicamente en el área de ingeniería y gestión de proyectos de construcción y en las resúmenes de las principales conferencias en un marco de tiempo, 1998 y 2018, 20 años. Entonces se buscó en ciertas librerías que son conocidas por el mundo científico como Engineering Village, Web of Science y Scopus, que son los últimos dos son los índices más conocidos de investigación, que lo vamos a ver en otro workshop, y se buscaron los siguientes conceptos. Se buscó Lean Design, Design Management, Lean Management, Design Team, Design Project, LPS, que es Last Planner System in Design. Y se seleccionaron según con tres reglas de inclusión y exclusión.
foco en el proceso, foco en el Lean Design, foco en la fase de diseño y que reporta prácticas de gestión Lean en un caso de estudio. Entonces, de esa forma, por ejemplo, aquí se encontraron 5 prácticas Lean asociadas a la gestión de interesados que se definieron y se encontraron en esa referencia, ya que un listado de muchas referencias donde se explicitó que se ejecutó esa práctica en un caso en particular. Entonces, así yo hago una revisión de la literatura, de qué es lo que existe en el mercado, buscando qué es lo que hay similar, cómo se ha resuelto, uno lo sistematiza en ciertas tablas, ordena, no es replicar, no es resúmenes de cada una de las cosas que uno encuentra en un paper, no, uno trata de buscar un nuevo texto en donde parafrasea ciertas referencias, pero que buscan entregar un mensaje asociado al punto de partida para resolver el problema que usted quiere resolver. Luego se definen las preguntas de investigación y aquí yo siempre lo asocio a los objetivos. Las preguntas de investigación y los objetivos se pueden escribir de forma similar. Incluso hay autores que dicen que en realidad cuando hay preguntas de investigación no es necesario poner objetivos y viceversa. ¿Ya? Personalmente me gusta más plantear objetivos. Y aquí en este párrafo yo presento el párrafo final del paper que estoy ocupando como ejemplo para presentar el objetivo. ¿Ya? Es un párrafo que dice, a través de muchas experiencias en donde se han reportado el uso de ciertas herramientas y principios Lean en la fase de diseño de proyectos de construcción, no existe una revisión sistemática del vínculo entre estas estas mejores prácticas en el diseño y los principios de Lean Construction. Por lo tanto, no se conocen las prácticas para maximizar el valor del diseño de producto de un proyecto de construcción. En consecuencia, no existe una herramienta de evaluación disponible que permita evaluar el nivel de aplicación de ciertas prácticas Lean en un proyecto específico. Como está definido bien el problema ahí en gris, therefore, es decir, por lo tanto, el objetivo de esta investigación o de este paper es evaluar las prácticas Lean Management que son desempeñadas en la fase de diseño de un proyecto de construcción. Por lo tanto, con ese objetivo yo estoy implícitamente describiendo estas preguntas de investigación que también podrían haber estado en el paper. Yo no las incluí, pero ¿cuáles son las preguntas de investigación que yo puedo extrapolar de este objetivo? Uno, ¿cuáles son las prácticas de gestión Lean en el proceso de diseño? Yo tengo que buscar cuáles son. Segundo, ¿cómo se pueden evaluar estas prácticas de gestión Lean en la etapa de diseño? Y tercero, ¿y cuál es el nivel de aplicación de las prácticas Lean? Entonces tengo que mostrar yo, de alguna forma, con alguna medición de proyectos, si estas prácticas se están aplicando o no se están aplicando en ciertos proyectos. Entonces ahí sí yo defino tres objetivos específicos, tres preguntas específicas a mi objetivo general. ¿Alguien los podría definir esto mismo como objetivo específico? Sí, también. ¿Ya? Se pueden desarrollar de esa forma. Entonces, pregunta, investigación, objetivo, lo que yo busco responder, ¿ya? Entonces, fíjense que esto igual se asocia al problema, ¿ya? El problema es que no existe una revisión sistemática de cuáles son las prácticas Lean. Bueno, lo resuelvo con la pregunta 1. Segundo, no se puede evaluar, no existe una herramienta para evaluar esto. Ese es un problema que está planteado ahí en gris. Entonces, está la pregunta 2 y 3, es decir, yo creo un instrumento y además valido este instrumento a través de ciertos resultados. Bien, teniendo las preguntas de investigación y objetivos definidos o objetivos y objetivos específicos, lo que ustedes tienen que hacer es definir las tareas de investigación, ¿ya? O las tareas de su proyecto. En donde aquí personalmente me gusta definirlo en esto, ¿ya? Que son básicamente 3 columnas, que son las últimas 3, que son las herramientas de investigación, las actividades de investigación o tareas de investigación y los distintos entregables que se generan a través de esas actividades. En este caso específico, la investigación se dividió en 3 etapas, pero esto en la práctica da lo mismo. Ya podría ser solo una gran etapa, o 2 etapas, o 4 etapas. Entonces voy a explicar un poquito cómo se desarrolla cada uno de ellos. ¿Ya? Bien, la etapa 1, que era el Design to Management Practices, una revisión de literatura, lo que obviamente la herramienta de investigación que se aplicó para esto fue la revisión de literatura.
Y las actividades que fueron realizadas, fíjense, son tareas, por lo tanto siempre hay un verbo asociado. Primero, una identificación de las prácticas de Management Practice in Design. Se identificaron, luego, una definición de las de categorías, ¿ya? Se definieron, se agruparon esas prácticas en ciertas categorías, y luego una identificación de los principios Lean, ¿ya? Entonces, cada una de estas actividades tiene un entregable que en términos del lenguaje son sustantivos, ¿cierto? Como palabras, son una lista de prácticas de gestión en el diseño, una lista de categorías y una lista de principios de Lean Construction. Bueno, la segunda etapa, que era la validación de estas prácticas Lean en una relación práctica-principio, se considera, en este caso, la herramienta de investigación es el juicio de expertos, en este caso específicamente de 15 expertos. Entonces se recolectó el juicio de esos expertos, se hizo un análisis descriptivo de la respuesta y se hizo una validación de las prácticas de gestión como prácticas Lean. Ya a través y se entregaron ciertas tablas y gráficos para desarrollar eso. Por último, la tercera etapa era la evaluación de estas prácticas Lean, donde se creó primero un cuestionario para evaluar estas prácticas Lean a través de un juicio de experto de 5 personas, en donde se creó un cuestionario, y luego se hizo una evaluación de 64 proyectos a través de entrevistas y un ranqueo de cada una de las prácticas de gestión. Después se hizo una validación a través de un análisis de concordancia, un análisis de fiabilidad, un análisis de correlación y un análisis descriptivo, donde finalmente se obtuvo una evaluación de las prácticas Lean en el diseño de estos 64 proyectos y una validación del instrumento de por sí. Por lo tanto, repito, pueden tener etapas o no pueden tener etapas, pero sí tienen que tener estas 3 columnas por lo menos. Tienen que tener ciertas herramientas de investigación que pueden ser revisiones de literatura, juicios de expertos, análisis estadístico, análisis de métrica, casos de estudio, evaluación de proyectos en específico, como en este caso. Existen muchas herramientas de investigación y va a depender un poco de su proyecto de título cuál herramienta de investigación van a aplicar. Pueden ser realización de modelos, calibraciones de ciertos modelos, etc. Hay actividades que recuerden que siempre aquí aparecen, son verbos ya asociados a esto. Y tercero, hay sustantivos que son los entregables de cada uno de sus etapas. ¿Ya? Y en teoría estos entregables deberían asociarse, dar respuesta a sus preguntas de investigación que definimos en la etapa anterior. ¿Ya? Por ejemplo, yo decía, ¿cuáles son las prácticas Lean en el diseño? Bueno, aquí está la lista de prácticas Lean en la etapa de diseño. ¿Se puede medir? Bueno, aquí hay... ¿Cómo se puede medir? Bueno, aquí hay un instrumento para medir esto. ¿Cuál es el resultado de cómo se hacen las prácticas del diseño? Las prácticas Lean en el diseño. Bueno, aquí hay un resultado, hay una evaluación de 64 proyectos, que obviamente no es una muestra de todos los proyectos que se hacen en el mundo, pero son 64 proyectos que nunca es fácil de conseguir. Entonces, de esta forma, yo tengo mis métodos de investigación y tareas de investigación bien definidas, que es lo que yo voy a realizar. ¿Ya? En términos del trabajo final de grado, memoria de título, proyecto de título que hacen en ingeniería civil, hasta aquí, hasta este planteo, ustedes deberían llegar en el proyecto 1, para que en el proyecto 2 ya empiecen a aplicar estas actividades. ¿Ya? Sin duda, hay muchas de las actividades iniciales que usted va a empezar de forma previa, de forma traslapada, pero hasta aquí por lo menos usted debería tener claro al final del proyecto 1 qué es lo que va a hacer. Bueno, cerrando. En el proyecto 1 vamos a definir hasta estas tareas de investigación y luego, dependiendo de los resultados que yo tenga, los voy a presentar de cierta manera. ¿Ya? Con esos resultados, eso lo vamos a ver en otro workshop, vamos a ver cuál es la mejor forma de representar los resultados, cómo mejor se representan las variables cuantitativas, las variables cualitativas, la información a través de encuestas, los diagramas de flujo, los software que ustedes generen, los modelos, etcétera. Ya va a depender un poco del proyecto de título en cómo se presentan mejor esos resultados. Luego usted tiene que hacer cierta discusión de esos resultados, haciendo cierta contribución al conocimiento y cómo usted aporta o cómo esto se diferencia de los puntos de partida teórico inicial que lo va a obtener aquí en este cuadro, y obviamente va a generar un valor práctico.
Eh, si es que ustedes me preguntan cómo está el método de la herradura se plantea en una memoria de título, en un trabajo final de grado, en una tesis de pregrado, es de la siguiente forma. Bueno, va a depender un poco también de si es que ustedes van a hacer método paper o método proyecto de título. Pero aún así, si es que ustedes consideran un proyecto de título con formato normal de memoria, ustedes tienen que plantear en el punto 1, en la introducción, es súper importante. Tiene que estar claro un problema, tiene que estar bien definida la intuición y se cierra la introducción con las preguntas de investigación y objetivos. Es decir, fíjense que hay un salto, ya el problema de intuición y un salto a las preguntas de investigación. Por desgracia aquí hay se repite, pero por el formato es así y la mayoría de los formatos de memoria es así, hay que después redefinir el objetivo, tanto el objetivo general como el objetivo específico. Entonces, aquí aparecen nuevamente los objetivos, que es parte de las preguntas de investigación. Luego hay un capítulo, siempre que se pone en marco teórico o antecedentes generales, en donde es la revisión de literatura. Ahí es donde ustedes ponen el punto de partida teórico. Y ahí no tienen que escribir decenas de páginas, sino que tienen que poner solamente la información necesaria que va a servir para después entender lo que usted va a hacer. Luego el capítulo 4 es de metodología de investigación o metodología del proyecto, en donde ahí lo que usted tendría que poner es este cuadro de acá, ¿cierto? El Research Method and Task. Ese está clarito, uno de uno. Después en el capítulo de discusión y resultados, que personalmente me gusta ponerlos como un único capítulo y no como capítulos por separado, siendo que mucha gente prefiere ponerlo así, ahí se plantean los resultados y discusión de inmediato de ellos, se plantea la contribución al conocimiento y el valor práctico. ¿Ya? Por lo tanto, aquí nuevamente usted va a volver a hacer referencia a su marco teórico, porque ahí en la contribución del conocimiento obviamente hay respuesta, ¿ya? Y hay contraposición con ciertas teorías iniciales de partida que usted consideró. Finalmente, en la conclusión, usted tiene que... una buena conclusión tiene 4 grandes secciones. Primero tiene que usted dar respuesta a las preguntas de investigación y eso usted lo genera a través de los resultados. ¿Ya? En la conclusión usted da respuesta directa a las preguntas de investigación. Luego hay un segundo párrafo en donde usted tiene que poner cuál es la contribución al conocimiento que hace, que está haciendo su trabajo, y un tercer párrafo que tiene el valor práctico. ¿Ya? ¿Cómo esto le puede servir a alguien? ¿Para qué alguien va a leer este proyecto? Y 2 elementos que no aparecen en el método de la herradura, pero que es importante poner. Obviamente hay ciertas limitaciones, hay limitaciones de alcance que usted propuso al principio, incluso las propuso para delimitar su problema. Y esas limitaciones hay que definirlas, tanto las que propuso inicialmente para delimitar sus problemas, como también todos los supuestos que usted consideró para desarrollar su proyecto de título. Eso es conocido como limitaciones de estudio. Y amarrado a eso mismo hay que proponer futuras líneas de investigación. ¿Qué es lo que quedó pendiente de su trabajo de un año para que después otro estudiante u otra persona en el mundo pueda tomar su trabajo como punto de partida y hacer algo más? ¿Ya? Dar otro grano de arena a la contribución al conocimiento, a la investigación aplicada y a la resolución de problemas de ingeniería. De esta forma, yo les presento el proyecto de título el método de la herradura para la resolución de proyectos de título de investigación aplicada en ingeniería. Es un método sumamente útil, bueno para estructurar, y ustedes ya pueden empezar a plantear ciertas ideas de cuál es su problema, cuáles son sus preguntas de investigación. Esa primera parte ya pueden empezar a ir avanzando. Muchas gracias a todos por escuchar este video y quedo atento a cualquier duda a mi correo electrónico y los vamos a ir desarrollando a través de su proceso de proyecto. Muchas gracias.